Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es José Manuel Besanilla, soy presidente de Psicólogos Sin Fronteras México. Les doy la más cordial bienvenida al taller emergente para la Brigada de Atención Psicoemocional y Psicosocial a Distancia durante la pandemia del COVID-19 en México. Este es el primer módulo del taller. El objetivo general es describir conceptos básicos y generalidades de los primeros auxilios psicológicos y de la intervención en crisis durante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. En este capítulo vamos a trabajar sobre los conceptos básicos, que es la sesión del día de hoy, primeros auxilios psicológicos, aspectos generales de la intervención en crisis y técnicas de intervención en crisis. En este caso está conmigo el doctor Jorge Álvarez Martínez, quien continuará con el trabajo de hoy. Muy buenas tardes, soy Jorge Álvarez Martínez, soy académico de la Facultad de Psicología de la UNAM y miembro de la mesa directiva de Psicólogos Sin Fronteras México y encargado de todo el dispositivo que se está llevando a cabo para brindar atención psicológica vía remota a toda la República Mexicana. Veremos ahora algunos conceptos básicos y vamos a definir unos conceptos que son fundamentales para poder entender todo lo que estamos viviendo en el paso de toda esta epidemia de COVID-19. Dos conceptos fundamentales para esta cuestión de la emergencia. Emergencia y crisis. Y de ahí derivaremos los tipos de crisis y lo que sería una crisis sanitaria. También vamos a establecer dos diferencias que son de preguntas recurrentes y frecuentes. ¿Qué es la cuarentena y qué es el aislamiento social? Donde hay puntos de contacto con estos dos conceptos y donde también tenemos diferencias. La que sigue, por favor. La emergencia, entonces, ¿sí? ¿Cómo definiremos esto? Ya lo tienen ustedes en pantalla para no leer la transparencia. Aquí hay una afectación al funcionamiento diario, cotidiano de una comunidad. Esto es que como venía funcionando la comunidad antes de un suceso que en este caso sería un desastre de tipo sanitario, esto va a cocinar lo que ya hemos estado viendo, leyendo y oyendo todos los días en todos los medios de comunicación. Daños materiales, también se va a afectar la estructura social y económica de esta comunidad. ¿Y qué situación puede ser atendida con los recursos que cuentan con los organismos de salud, de atención primaria, de emergencia de la localidad? Y entonces aquí pasamos a los tres estados en que se conduce esta fase de la emergencia: prealerta, alerta y alarma. En otras clasificaciones tenemos el antes, el durante y el después. Y bueno, para efectos de, en cada una de estas etapas suceden cosas muy particulares. En la prealerta generalmente pensamos que le va a pasar al otro y no me va a pasar a mí. Estamos en esto que algunas corrientes psicológicas llaman la negación. Pues que se haga lo que se tenga que hacer en el vecino, en la otra comunidad, en la otra ciudad, en el otro lado del planeta, pero pues a nosotros, por lo que ustedes quieran, pensamiento mágico, por una situación en la cual la gente siempre tendemos a negar lo que ya es evidente y lo que ya está en la puerta.
Cuando ya nos percatamos de que ya esto ya no tiene remedio, que ya estamos en la situación de estar involucrados en todo esto, se da una situación de alerta. ¿Qué pasa en esta situación de alerta? Bueno, pues entonces ya pasamos a considerar las posibilidades de lo que pueda sucedernos a nosotros como individuos, a nuestra familia, al grupo con el que trabajamos o estudiamos, a la sociedad en general. Ahí estamos viendo el comportamiento individual y social. Y por último, la parte de la alarma. Esto es, aquí hay una queja permanente y recurrente. ¿Por qué no se hizo tal cosa? ¿Por qué no protegí tal otra? ¿Por qué no fui precavido para este tipo de situaciones? O esto que está sucediendo, pues me alarma mucho porque me modificó absolutamente mi vida diaria. Y aquí tenemos entonces que estos tres estados nos conducen a esta fase, insisto, de la emergencia. Vamos a hablar de lo que es la crisis. La crisis es un vocablo, una palabra que viene de kreinen, y esto quiere decir que es un estado temporal. Aquí aplicamos ese viejo dicho que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que los resista. ¿Y a qué nos lleva? A una desorganización y a un trastorno en la cual nos sentimos incapaces para poder manejar una situación que ya nos rebasó. Estamos acostumbrados a utilizar métodos que han sido probados una y otra vez y que nos solucionan los problemas, y que si los probamos en esta nueva situación de crisis ya no llegan a funcionar. Tienen un potencial, y esto es lo interesante de la definición de crisis o de la palabra crisis, que se pueden obtener resultados positivos y negativos. ¿Cómo puede ser esto? Se habla, por ejemplo, en algunas áreas de las ciencias sociales, que para que se dé un cambio tiene que haber una crisis, y si no, no se da este cambio realmente. Es un cambio de estos que llamamos cosmético. Sin embargo, cuando hablamos de un resultado negativo, pues aquí lo que tenemos es que hay una circunstancia, una situación, la cual nos afecta y nos afecta a nuestro alrededor y afecta a todo lo que nos está sucediendo una y otra vez, y no sabemos exactamente cómo afrontar esta circunstancia. Y entonces, de la crisis vamos a pasar a también tratar de explicar qué factores son los que acrecentan una crisis. Aquí hay un fenómeno muy importante. Hay una situación de gravedad del suceso precipitante. El que estamos viviendo ahorita es de una gravedad mayúscula, inédita, nunca lo habíamos tenido en lo que se llama un desastre sanitario, o por lo menos no lo habíamos vivido en bastante tiempo. Y esta gravedad nos lleva a una cuestión de numeralia muy importante. ¿Cuántas personas son afectadas por esto? Y ya dentro de esta gravedad, ¿cuántas personas, pues desafortunadamente, pierden la vida? Otros factores que pueden acrecentar una crisis o nos pueden permitirla también, porque si no, no hay factores de protección, sino nada más factores de riesgo, son que los recursos que nosotros tenemos para afrontar las circunstancias. ¿Y cuáles son estos recursos para no darle muchas vueltas a esto? Son los usos y las costumbres de donde yo habito. Estos recursos personales en algunas comunidades pueden ser, voy a poner un ejemplo ahorita muy puntual, los lazos intrafamiliares, los lazos interpersonales. ¿Cómo se dan estos tipos de recursos a nivel personal? En México a esto nosotros le llamamos estos recursos personales, de alguna manera por nuestro comportamiento general, recursos solidarios. Esto es qué tan solidarios somos para poder estar con el otro.
Ahorita se han dado conductas de todo tipo y se han polarizado por todos lados esta situación de los recursos personales. Hay gente que se vuelca para tratar de ayudar al otro. Tenemos una frase muy mexicana que es que me quito el bocado de la boca para dárselo al otro, o me quito la camisa para proporcionársela al otro. Sin embargo, ahorita toda esta cuestión de los recursos personales tan altruistas que tenemos se han visto severamente señalados y muchas veces se ha dicho que parece que somos muy altruistas, pero no lo somos tanto. Y entonces, todos estos recursos personales, familiares, sociales, económicos y de todo tipo que tenemos, se van a ver de alguna manera permeados por esta situación de crisis. Y por último, tenemos contactos sociales concurrentes al momento de la crisis. ¿Qué nos pasa justamente cuando estos contactos sociales que tenemos, pues muchas veces nos empezamos a enfrentar con cosas completa y absolutamente inéditas que pueden ser de gran magnanimidad para con el otro o de mucha agresión también para con el otro? Tenemos casos ya ahorita reportados a estas alturas de que mucha gente del gremio médico en algunos países europeos, ¿sí? Están siendo ofendidos y están siendo marginados socialmente cuando ellos son los que están ayudando en general a la población, cosa que es muy grave y que se está dando en algunos países, no en todos, porque si no empezamos a generalizar, en algunos países se está dando esto, en otros países justamente se está dando lo contrario. Se le sale a aplaudir al gremio médico a las 8 de la noche en alguna cantidad de países como para reconocer la labor que están haciendo y el peligro a que se están enfrentando por toda esta circunstancia que está ocurriendo ahorita con el COVID-19. Y también tenemos, y podemos pasar a la siguiente, ¿sí? Que estos tipos de crisis se ven en tres formas diferentes. Hay crisis accidentales o inesperadas que están provocadas por lo que llamamos factores ambientales y que algunos que ya no están tan de acuerdo con esto les llaman fenómenos naturales. Podríamos hablar, por ejemplo, de un sismo, podríamos hablar de una gran inundación, de una sequía, en fin, de todos estos accidentes naturales que, insisto, una buena parte de los que estudian este fenómeno dicen que ya no son tan naturales, que ya les hemos metido la mano y que hemos alterado sobre todo el factor ambiental. Y ya ven que en esto hay una gran polémica al respecto de esto. Están lo que serían las crisis circunstanciales. Esto quiere decir que hay circunstancias que, a pesar de que uno pudiera ser muy precavido para determinado tipo de cosas, estas crisis se dan y que no podemos muchas veces planear una cuestión que supere este tipo de crisis circunstancial. El caso que más ejemplifica esto son los accidentes automovilísticos o son los accidentes que se dan en algunas cuestiones donde la circunstancia rebasa lo que nosotros hemos podido prever y que a veces con todo y todo se dan estas crisis circunstanciales. Los que han estudiado esto, sobre todo los que estudian la parte de la seguridad en general, hablan de que pues esto no es casual, esto es provocado, esto es por falta de alguna situación en la cual se pudo haber previsto y no se hizo lo que se tenía que hacer, o se fue dejando que creciera la situación y entonces esta circunstancia se da irremediablemente. Sin embargo, hay muchos ejemplos en los cuales pues la gente es muy cuidadosa de lo que hace, de lo que está todo a su alrededor, y a pesar de este cuidado muchas veces excesivo,
se da la circunstancia. Siempre ponen de ejemplo a aquella persona pues que en su vida ha tenido alguna relación con el tabaco o sus derivados y que termina desarrollando un cáncer que no debía de haberle dado por los cuidados que tenía de su salud. Y esto podríamos decir que es una crisis circunstancial. Muchos de ustedes pensarán, bueno, es un fumador pasivo, es que estamos en ciudades muy contaminadas, todo este tipo de cosas, pero ahí hay una circunstancia que rebasa precisamente los cuidados a los cuales uno pueda tener. Y en último de estos tipos de crisis tenemos a las crisis del desarrollo. Siempre se pone dos ejemplos regios al respecto de esto. El paso de la infancia a la pubertad y adolescencia, pues donde siempre hay conflictos y hay una crisis del desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que vivimos en nuestra infancia, todo lo que vivimos en el desarrollo del crecimiento, que podía ser desde la lactancia hasta que llegamos a una edad ya para terminar el último grado de educación básica, pues pasamos a una etapa en la cual los conflictos personales y por lo tanto los conflictos interpersonales entre los padres e hijos, entre los docentes y los alumnos, entre los mismos iguales, la gente, eh, los mismos adolescentes, pues sufren una crisis de desarrollo, pues que se manifiesta de muchas y muy variadas maneras. Alguno de ustedes me podrá decir que no es una generalización muy amplia esto. En principio sí, pero sin embargo vemos que hay una gran franja poblacional que sufre de esta crisis del desarrollo y que llegada cierta edad y determinadas circunstancias, esta se supera o también no se supera. Sabemos que hay personas que se quedan eternamente en esta adolescencia hasta que llegan a una edad muy avanzada. El otro ejemplo de la crisis del desarrollo es la vejez, donde muchas veces las personas que llegan a esta etapa, estamos hablando arriba de los 65 años más o menos, ¿sí? Pues ya hicieron todo lo que podían de hacer y todo lo que habían de desarrollar y todo lo que habían de dejar. Y pues son personas que sienten que todo lo que están viviendo después de esa edad ya es ganancia. El caso típico del jubilado, pues que puede llevar una vida tranquila, sosegada y que bueno, hizo todo lo que tenía que hacer si las circunstancias se lo permitieron, para tener un final, pues lo mejor que se pueda. Y sin embargo va a haber gentes que dentro de esta crisis del desarrollo van a estar siempre con la nostalgia de lo que quisieron hacer y no hicieron. Otra cosa de estas características circunstanciales, y aquí hay que hacer una puntualización muy importante, es que estas crisis circunstanciales generalmente son de aparición repentina. Esto es, nadie las estaba esperando, no había una situación en la cual pues, nosotros estuviéramos incluso preparados para una aparición repentina de alguna circunstancia que nos esté sucediendo. Por lo tanto, hay una imprevisión. Y de ahí surge todo este punto que tenemos en esta transparencia, que hay una urgencia. Y muchas veces estas crisis circunstanciales tienen un impacto potencial sobre comunidades enteras. Si ustedes ven los periódicos vespertinos o las noticias vespertinas o las conferencias gubernamentales matutinas y vespertinas, pues no se habla de otra cosa, sino que de cómo comunidades enteras, ¿sí?, están siendo afectadas de muy diversa manera y lo afrontan de muy diversa manera también. Y entonces aquí lo que tenemos es que todas estas comunidades tienen un factor común, pues ahorita todos están enclaustrados, ahorita todos están de alguna manera
en una situación que no pensaban tener. Si ustedes le hubieran preguntado en general a la población hace 4 o 5 meses si iban a estar confinados en sus hogares o que iban a tener poca cercanía social, pues nos hubieran volteado a ver de manera muy rara. Y ahora ya se está volviendo una situación común y corriente. Los saludos, por ejemplo, o la forma en, de que tenemos a cabo la higiene, empezando pues por las manos en general y por esta sana distancia de la cual se ha estado hablando. Y por último, estas crisis circunstanciales, como dice esta última parte de esta diapositiva, nos hablan de un peligro y de una oportunidad. Efectivamente hay un peligro en todo esto, pero también hay una oportunidad porque vamos a aprender nuevas formas de comportamiento social y vamos a tener que aprender a convivir de forma muy diferente, como tal vez nosotros no nos hubiéramos imaginado. Entonces, estas características de una crisis circunstancial más o menos se dan en este orden, ¿sí? De la aparición, de la imprevisión, de la calidad de urgencia, del impacto potencial sobre comunidades enteras y del peligro, y de este peligro la oportunidad que se nos brinda en esa circunstancia de tal vez ser prevenidos para la siguiente situación que se le parezca a esto. Aquí también tenemos que hay que ir viendo cómo estas crisis que tenemos las podemos de alguna manera afrontar y hasta en algunos casos tener como ejemplo para no repetir lo que se puede prevenir. Una cuestión muy importante es que estamos ahorita ante una crisis sanitaria. ¿A qué nos referimos con esto? Aquí es donde entra mucho la cuestión epidémica, epidemiológica, ¿no? Hay un incidente con víctimas que son identificables. Aquí pues ahorita todos somos víctimas y todos de alguna manera somos identificables, aunque sí está hablando consistentemente de que hay grupos de mayor riesgo. Estamos hablando de las personas mayores y estamos hablando de personas que tuvieron enfermedades precurrentes que asociadas a esta situación del COVID-19 los vuelven mucho más vulnerables. Se da un seguimiento en los medios, evidentemente en los medios de información, en los medios de comunicación, y parece que muchas veces las dudas que tenemos al respecto cada vez son más numerosas. No nos alcanzamos a explicar por muchas explicaciones que nos den a veces los expertos, ya sea en salud pública, ya sea en economía, ya sea en sociología, de cómo tenemos o cómo se está desarrollando esto. En particular al gremio, a nuestro gremio, al gremio de los psicólogos, pues luego nos piden que hagamos prospectivas imposibles de hacer. ¿Qué va a pasar? Es la pregunta recurrente. ¿Cuándo va a terminar esto? ¿O cuándo se va a equilibrar esto? Pues es una pregunta que se tienen aproximaciones en base a las diversas escuelas epidemiológicas, pero una certeza absoluta no la podemos tener, y como muchas veces nos exigen los medios de comunicación y en general la gente preocupada por esto, pues damos respuestas inciertas y a veces balbuciantes, no porque no tengamos ganas de que tengamos o porque tengamos elementos que determinen esto, sino que pues ahorita la circunstancia, este tipo de pandemia que estamos viviendo nos lleva a la incertidumbre, y esto nos lleva a lo que dice esta última parte de esta crisis sanitaria. Pueden desestabilizar a todo un sistema, ya lo estamos viendo, que las economías de mayor avance y con mayor solidez igual se están viendo desestabilizadas, y ya ni se diga algunos países donde
la economía no es tan sólida o la circunstancia social no está tan bien determinada y pues hay esta desestabilización, ¿sí? Y pues esto nos puede llevar a cosas que podemos más o menos hacer una predictibilidad de esto, pero una certeza pues creo que no la tenemos, ¿sí? Eh, Aquí tenemos dos cosas que son muy importantes. ¿Qué es la cuarentena? Y cuando hablamos de cuarentena, pues bueno, se habla de todo esto que es hasta bíblico, de los 40 días que tenían que eh, pasar algunas personas que sufrían en alguna enfermedad que los llevaba a una forma de reclusión, ¿no? Para no infectar a los otros. Y entonces, aquí esta situación de la cuarentena es la separación y ahora pues lo vemos muy claro. Se habla, por ejemplo, de que los chicos, los nietos no visiten a los abuelos por aquello de que los chicos pueden ser portadores asintomáticos y una persona mayor pues se puede ver infectada por este tipo de circunstancias. O también se está viendo de que si uno tiene que salir por alguna situación a algún lugar público, pues se tienen que guardar ciertas distancias y se le insiste a uno una y otra vez que permanezca uno en esta cuarentena, que no salga uno de su hogar si no tiene que hacer una cosa inminente, inmediata o de emergencia. Lo mejor es permanecer adentro de su hogar. Y pues hay esta separación de las personas. Alcancé a escuchar hoy en la mañana a un analista política que de lo que se quejaba es que sus hijos están lejos, parece que en el extranjero, y que no sabe si los va a volver a ver. Parece muy dramático, pero es una realidad. Y hay mucha gente que ahora se está comunicando, afortunadamente, a través de estos medios electrónicos que tenemos ahora, que son los teléfonos móviles, que son todas las redes sociales y que nos permiten estar cercanos de las personas con una simple llamada o con conectarse con la persona que puede estar muy remota, puede estar en cualquier otro lugar del mundo y nosotros en ese momento podemos estar conectados con ellos. La cuestión del distanciamiento social es una cuestión que se implementa por parte de las autoridades. ¿Con qué fin? De limitar y controlar la propagación de la enfermedad entre la población no expuesta o no enferma. Se van a dar desafortunadamente muchos casos que ya se están dando ahorita de pobladores de determinado tipo de lugares, sobre todo turísticos, que ya no están permitiendo el libre paso de la gente. Esto atenta contra muchas cosas, desde derechos humanos hasta cuestiones de libre tránsito. Y bueno, muchas comunidades ya tomaron esa determinación. Muchas de ellas se rigen, algunas por usos y costumbres y otras tantas por leyes no, no escritas. Y entonces, este distanciamiento social es lo que hacen los gobiernos para evitar y para tratar de controlar eh, toda esta propagación de la enfermedad. Sabemos de algunos países donde son muy estrictos para esta cuestión de permanecer eh, confinados dentro de sus casas y que no permiten ninguna salida ni con ningún pretexto, a menos que sea algo muy urgente o muy grave. Y también se va a dar el otro extremo de personas que, a pesar de que se les ha bombardeado con que sean prudentes en andar en la calle, por ejemplo, o en asistir a lugares muy concurridos, piensan que ellos no están expuestos y que van a tener que ellos pueden andar
libremente por la calle y no les va a pasar nada. ¿Sí? Sí. Vemos esta cuestión, es que reaccionamos ante estas situaciones de crisis. ¿De qué manera? ¿Cuáles son las reacciones normales? Pues ese estado que se denomina genéricamente de shock. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos confundidos, estamos aturdidos, estamos desorientados, y esto puede tener una duración de minutos a horas, pero hay muchas veces que este estado de shock, como el que estamos viendo ahora, se puede alargar más allá de las horas y puede llegarse a tener en algunos lugares y en algunas circunstancias de una duración más allá de lo que tradicionalmente han reportado los que han estudiado este tipo de situación de estado de shock en el cual nosotros nos podemos imbuir ahí. Y pues también hay esta cuestión de que en otro vocablo, ¿sí? Se le denomina como una situación que nos puede llevar a una cuestión de pánico muchas veces, ¿no? Se usa una palabra que es de uso muy común entre la gente mayor, que están apanicados, ¿sí? Y bueno, pues sabemos que es un pánico temporal, pero que puede y tiene mucho que ver con este estado de shock. Y las reacciones patológicas, aquí entraremos en algunos tecnicismos, ¿no? La cuestión del estrés agudo, que requiere ayuda psicológica. Cuando hablamos de estrés agudo, es que todos los que pasamos por este estado de shock, vamos a tener este estrés agudo, que, como dijimos al principio, es limitado en el tiempo. No nos podemos quedar en este estrés agudo permanentemente, ¿sí? Presentan características muy peculiares, trastornos del sueño, ¿sí? Estamos no, nada más pensando en esto, tenemos recuerdos recurrentes de una situación que o hayamos visto en un medio de comunicación o que nos haya tocado vivir. Estamos, como decían las abuelas, de mírame y no me toques. Estamos irritables de todo y por todo. Y cualquier cosita nos saca de nuestras casillas. Una de las cosas que se recomienda mucho es evitar estímulos relacionados con este evento, cosa que verdaderamente es muy difícil, ya sea a través de los medios de información, ya sea a través de los medios impresos también de información, o ya sea también el no estarnos viendo constantemente pues las notas, las noticias y todo esto que circula a través de las redes. Acuérdense que hay muchas noticias falsas, esto que se ha llamado las famosas fake news, y ahorita nos van a bombardear de cualquier cantidad de cosas. Tenemos que ser muy prudentes, tenemos que verificar todas estas informaciones. Más vale preguntar 3, 4 veces, no quedarnos con la duda, preguntar a gentes con diferentes formaciones como para tener la certeza de que eso es cierto. Incluso ya hay unos sitios en internet que ante una noticia que puede ser muy escandalosa, nosotros la podemos poner ahí y ahí mismo nos van a decir si esta es una noticia confirmada o nada más es un rumor. Ahorita la rumorología, como se le conoce coloquialmente, está a la orden del día. Y bueno, hasta se habla de instituciones, de políticos, de gente que está alimentando y está abonando toda esta situación del rumor, con fines de todo tipo, de fines políticos, de toda una serie de circunstancias, ¿no? Pero entonces, esta recomendación es importante. Hay que hacer un poco esta cuestión de que, por lo menos en algunos horarios, pues desconectarnos de toda esta situación de estar relacionados con esto del COVID-19. No quedarnos completamente alejados de esto, pero sí tener información fidedigna, confiable y sobre todo
que hayamos verificado. Pues yo creo que ya con esto es una panorámica muy general. Me despido de ustedes, les agradezco su atención y seguimos con las siguientes cápsulas.